Segundito. Egunon guztioi eta ongi etorria guztioi. Hemen bildu gara Izarrota Institutoan orkesteko proiektu bat, mugatik haratago izeneko proiektua, eta hemen mailan bildu gara, elkartu gara, udalen partetik, hemen zinegotzia Elena Koria, eta alboan erakundetik Maritere Guzman. Ezertan hasi horretik eskerrak eman nahi dizkiot udalari egiten ari den apostua hezkuntzaren alde. Benetan oso interesgarria eta benetan probetxugarria. Eta bestetik ere alboan erakundeari egiten ari den lanagaitik ere oso probetxugarria delako. Besterik gabe zinegotxeari hitzen eman nahi diot. Mugetatik haratago, más allá de las fronteras, es una iniciativa innovadora, es una propuesta pedagógica que el Instituto Izarrota de Getxo va a poner está poniendo ya en marcha este curso 2017-2018 y que está, pues perfectamente alineada con la propuesta intercultural que llevamos a cabo en el Ayuntamiento de Getxo, sobre todo en materia de sensibilización y también sobre todo en lo que es la estrategia que tenemos puesta en marcha desde hace ya unos años, la estrategia antirrumores. En este sentido, pues quiero resaltar sí que la unidad de inmigración del Ayuntamiento de Getxo lleva ya años trabajando con los centros educativos y con el Berritzegune de la zona con distintas iniciativas y con distintos programas en materia de sensibilización educativa, en concreto en este caso, como somos la unidad de inmigración en temas interculturales. Entonces, saludamos y sobre todo también agradecemos el esfuerzo que hace el Instituto a Izarrota, porque somos conscientes de la dificultad que es en el propio diseño ya curricular que tienen marcados los centros el incluir nuevos programas. Estamos convencidos de que va a ser de algo provechoso, que va a ser provechoso tanto para el profesorado como para el alumnado, con lo cual se va a ver beneficiada toda la comunidad educativa, y lo que sí supone en este tipo de programas supone dar una oportunidad a los chicos y chicas de Getxo, en este caso, de construir sociedad, de trabajar todos juntos por construir una sociedad cohesionada, una sociedad intercultural y una sociedad que está sensibilizada con la realidad de las personas que tienen que emigrar y que tienen que pedir refugio lejos de sus países, ¿no? Yo sí quería también señalar que este programa ya está en marcha en este instituto y que además también está en marcha en otros institutos y en otros centros educativos de Euskadi, y sí desde aquí me gustaría sobre todo animar a otros centros getxotarras a que conozcan el programa y a que se animen a ponerlo en marcha, porque merece la pena, porque es una manera una de las más importantes, pienso yo, de construir sociedad, ¿no? De construir sociedad con los chavales y chavalas del municipio. Ez dakit euskeraz gero. Euskera esango dut orain, vale. Mugetatik haratago migrazioi eta babesari buruzko proposamen pedagogiko berritzailea da, eta Izarrota Institutua 2017 eta 2018ko ikasturtean martxan jartzen ari dena, Getxo udalerriaren kultura artekotasuneko apostuarekin bat egiten duena, bereziki zurrumurruen kontrako estrategiarekin. Ildo horretan, azpimarratu nahi dut kultura artekotasun eta inmigrazio unitatea aspalditik ari dela udalerriko ikastetxeekin eta berritzegunekin lanean, eta lan horri esker, gaur agurtu aldugu ekintza hau. Agurtu eta eskertu egiten dugu zentroko irakasleak egiten ari diren esfortzua, programaren jasotzaileak, alboan gobernuz kanpoko erakundea sustatzen duen ekimen eraldatzailea, eta seguru gaude programa
parte hartuko duten gazteek ikasi eta gozatu egingo dutela eta gizarte interkulturala eraikitzeko urratsak emango dituztela. Beren herrietatik babes bila ies egin behar duten pertsonekin gizarte abegikorra, tolerantea eta sentsibilitatutakoa lortzeko. Alboan, Aizerrota Institutuko arduradunak azalduko digute jarraian, zertan datzan ekimena, hori dagoeneko Euskal Autonomi Erkidegoko hainbat ikastetxetan abian da, Eusko Jaurlaritzak emandakoari esker, eta bai amaituko dut udalerriko gainontzeko ikastetxeak animatzen, ezta? Mugetatik haratago programa parte hartzera. Eskerrik asko. Egunon. Muchas gracias por el espacio y por la invitación al BOAN. Hoy las personas refugiadas y desplazadas nos convocan. En el mundo en el que vivimos, que está en continuo movimiento, también están las personas, ¿no?, que en él habitamos. Sin embargo, no son iguales todos los movimientos. En nuestro planeta hay 65 millones de personas que han tenido que abandonar sus casas de manera forzada debido a los estragos del cambio climático, la violencia ejercida para controlar los bienes de la naturaleza o una desigualdad que impide a las personas vivir con dignidad. Las causas de esos desplazamientos, en muchos casos, tienen que ver algo con nosotros, con Europa, con nuestros estilos de vida. Frente a esta realidad, nuestros países responden atrincherándose tras muros y concertinas. Vamos por 3.000 kilómetros en la frontera entre México y Estados Unidos. Muros y concertinas que pretenden mantener la apariencia de control, sin lograrlo, y no hacen sino complicar mucho más las condiciones de los procesos migratorios y aumentar el sufrimiento de las personas que quieren migrar. Muros que nos deshumanizan. Mugetatik Haratago es una propuesta educativa que quiere contribuir a dar respuesta a esta realidad sufriente, que pone de manifiesto la interconexión de unos países y otros, que nos interpela esta relación y que sobre todo nos demanda a dar respuestas, que inicialmente son humanitarias para atender la situación de frontera, las situaciones de emergencia, ¿verdad?, sobre refugios, sobre migración, pero también a desvelar las causas que provocan estos movimientos migratorios y a implicarnos en la búsqueda de soluciones y alternativas de vida digna para estas personas. Detrás de esta propuesta estamos varias organizaciones sociales e instituciones públicas como la Agencia Vasca de Cooperación, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Guecho, que nos impulsan y nos apoyan para seguir adelante. Para nosotras, acompañar a las personas refugiadas y desplazadas es una acción prioritaria. Nuestro trabajo en fronteras, desde la cooperación internacional y la acción humanitaria, es central, y también, ¿verdad?, trabajar aquí en educación, sensibilización y que nuestra opinión llegue a las personas que toman decisiones y que, sumando voluntades, podemos generar programas de acogida, de educación intercultural y de hospitalidad. Con esta propuesta educativa queremos continuar con nuestra trayectoria en favor de la educación intercultural y la acogida y continuar aportando alternativas para la construcción de una ciudadanía global que sea capaz de corresponsabilizarse de la situación en la que viven millones de personas en el mundo. Mugetatik Haratago es una propuesta de innovación pedagógica que quiere acercar a la comunidad educativa la realidad de aquellas personas que llegan a nuestro entorno tras haberse visto obligadas a abandonar sus hogares. Esta propuesta, de manera muy sencilla, explico, consta de tres etapas. Por un lado, la formación e intercambio con el profesorado, ¿verdad?, en torno a interculturalidad, migración, refugio, y la oferta de materiales educativos, de recursos didácticos que puedan facilitar la incorporación de estas temáticas en el aula y en el centro educativo en general. Tiene una etapa de estancia, 3 días, en el Santuario de Loyola, en Azpeitia, donde el alumnado de segundo y tercero de la ESO experimentará de manera vivencial lo que supone ser una persona migrante o refugiada, ¿verdad? Es decir, el desplazamiento forzoso, las causas que obligan a huir a las personas, lo que supone el tránsito, ¿verdad?, los riesgos de la frontera, del tránsito, y la llegada muchas veces a Europa en condiciones de deshumanización. Lo que queremos es que el alumnado pueda extraer aprendizajes de una experiencia vivencial, que sea capaz de reflexionar sobre lo que ha sentido, lo que ha vivido y lograr empatizar con estas personas que han vivido estos procesos.
pero también queremos extenderlo a las familias, al resto del profesorado, a la comunidad educativa y, como no, a todo Guecho, ¿no? Implicar el conjunto de la comunidad en actividades de sensibilización y de convertirse en agentes de hospitalidad y de acogida. Esta propuesta está pensada pues para más de 3.000 jóvenes que pasarán los próximos 2 cursos escolares por el Santuario de Loyola, involucrando al menos a 150 educadores y educadoras, y está abierta a 30 centros educativos de Euskadi. Solo nos resta agradecer al Ayuntamiento de Guecho y al Instituto la apertura, la acogida de la propuesta, y animarles a que sigan siendo tierra de acogida, animarles a que sigamos trabajando y sumando voluntades para construir una cultura de la hospitalidad. Eskerrik asko. Bueno, nik esalduko dut zergatik aukeratu genuen proiektu honetan parte hartzea eta zertan garen momentu honetan proiektuan, ezta? Gonbidapena luzatu zigutenean, entzun genuen lehenengoa izan zen izena, ezta, mugatik haratago. Izen bera oso erakargarria da, eta muga hitza entzuten dugunean, segidan entortzen zaigun burura lehenengo gauza izaten da muga fisikoa. Muga fisikoak oso garrantzitsua dira eta gainditzen zaila dira. Ez dago dudarik, hor daude refusiatuak zenolako zailtasuna dituzten herrialde pasatzeko. Baina badaude edo beste muga batzuk ikusten ez direnak, eta ikusten ez direlako hain zuzen ere oso zaila direna gainditzen. Eta horiek dira zurrumurruak, estereotipoak, aurreiritziak eta bar. Eta programa honek bitartez ikusi genuen horiek handitzeko bidea zela, elkartasunaren bidetik eta interkulturalitatearen bidetik. Eta horrezgatik hain zuzen ere erabaki genuen parte hartzea programa honen barruan. Iraien hasieran egin genuen klaustrosorako formakuntza saio bat, egun ginen 80 irakasle inguru, eta oso harrera positiboa esan genuen. Irakasleok oso ondo hartu genuen, bertan azaldu zertan den, nozio orokorrak azalduko zizkiguten, dudak azaldu genituen, gure kezkak ere bai, eta oinarrizko nozioak, batez ere. Eta materiala ere aurkeztu ziguten. Eta gero kurtso honetan zehar, Maritarek azalduen bezala, joango gara 3 egunez, oraindik erabaki bage noiz joango garen, baina joango gara 3 egunez Loyolara. Han bizipen bat izateko, hau da, gelan bertan ikasten dutena era teorikoan, han era praktikoan martxan jartzeko, era praktikoan ikasteko. Eta espero dugu oso probetxugarri izateko ikasle, irakasle eta gurasoentzako ere bai. Aurkezpena egin duanean eskerrak eman dizkiot eta berriro ere, azpimarratu nahi dut hau, berriro ere eskerrak eman nahi dizkiot Getxoko udalari egiten nahi den hezkuntzan aldeko apostogaitik eta alboan egindako lanagaitik. Mila esker eta zuei etortzeagaitik. Pues 80 inguru, gutxi grabera, espada ezer gertatzen. Astu zaitezatea, DBH-ko 3. mailako, DBH 3. mailako ikasleak eramango ditugula. DBH-ko 80 ikasle gutxi gura bera. Cuando nos reunimos con Alboan y con el Ayuntamiento de Guecho, nos presentaron el programa y enseguida pues lo que nos llamó la atención inmediatamente fue el nombre del programa, ¿no? Mugatik haratago, más allá de las fronteras. Porque cuando escuchamos la palabra fronteras, lo que seguidamente o en primer lugar nos viene a la mente son fronteras físicas, ¿no? Fronteras físicas que, aunque son, y eso no se puede negar, son difíciles de superar. Hay otro tipo de fronteras, fronteras culturales, estereotipos, prejuicios y demás culturales, que son, porque no se ven, que son más difíciles de superar. Y vimos que a través de la opción de la Elkartasuna, no sé cómo se dice en castellano, de la solidaridad, se pueden superar. Vimos que era un buen camino para poder superar todas esas barreras que no se ven, todas esas fronteras que no se ven.
Entonces, a primeros de septiembre hicimos una hora de formación, bueno, una sesión de formación con el profesorado, y ahí se nos dio las nociones básicas, presentamos todas las dudas que teníamos los profesores, las mismas dudas que nos saltan los profesores, las presentamos. Y nos presentaron también lo que es el programa didáctico. El programa didáctico tuvo una aceptación muy positiva por parte del profesorado, y ahora estamos introduciendo en el aula aquellas nociones, el material y demás, y dentro del curso vamos a llevar a los alumnos de tercero de la ESO a Loyola lo que en el aula de forma teórica lo han aprendido, para que lo puedan poner en marcha de forma más práctica, ¿no? Lo puedan aprender de forma práctica. Queríamos dar las gracias de nuevo otra vez al Ayuntamiento de Guecho por la apuesta que está haciendo por la educación, y al BOAN por el material que nos ha presentado y el esfuerzo también que está haciendo. Bueno, son 3 días en Loyola, que el primer día trabajamos las causas, ¿no? Las causas del éxodo, las causas de la migración forzada. Distintas causas en contextos diversos, ¿verdad? Que puede ser en África, en Siria o en Latinoamérica, ¿no? Causas por cambio climático, por desigualdad, pobreza y por conflicto, a través, pues, de dinámicas que permitan a los chicos y chicas ponerse en la piel de estas personas, ¿no? Pues a través de juegos de roles, de grupos de papeles que ellos tienen que representar, para que sea experiencial. Entonces, el primer día trabajamos eso, ¿no? La huida, ¿no? Tener que salir de casa con lo puesto y en unas circunstancias de vulnerabilidad. El segundo día trabajamos el tránsito, ¿verdad? Lo que supone transitar muchas veces de esa frontera de tu país, ¿no? Hacia algún punto al que quieres llegar o al que te planteas que podrías tener una vida mejor. Entonces, lo que supone, pues, cruzar el Mediterráneo, o lo que supone saltar la valla, ¿no? Bueno, pues tenemos una serie de dinámicas, de espacios. El Santuario de Loyola nos ha abierto las puertas y nos ha dejado unos espacios privilegiados en los que estamos intentando representar las situaciones lo más parecido posible, evidentemente muy lejano de la realidad, pero que los chicos puedan ponerse en la piel de lo que supone ese tránsito, ¿no? Y el tercer día trabajamos la llegada, la acogida. Muchas veces, lo que explicaba Alfredo, ¿verdad? Pues los prejuicios y la discriminación que se puede vivir, pero sobre todo intentamos mostrar experiencias positivas de convivencia intercultural para que los chicos se animen, ¿verdad? Se animen y vean que esto es posible, y ellos mismos, pues, puedan ser agentes después multiplicadores en sus colegios y con sus familias, ¿no? Bueno, más o menos ese es el itinerario. No desvelo todos los detalles para que tenga algo de misterio, ¿no? Bueno, solo un detalle, por decir, toda la experiencia está pensada en reflexión-acción, es decir, los chicos hacen cosas, pero luego tenemos muchos ratos para reflexionar, ¿verdad? Y procesar lo que han sentido, lo que han vivido, y ir generando pues ese cambio de mirada, ¿no? Sobre todo queremos contribuir con un granito de arena, ¿verdad? Pues al todo el trabajo que se hace desde el mundo educativo para cambiar la mirada y las sensibilidades en torno al tema de la migración y el refugio.